¿Cómo están, compañeros? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a desarrollar este tema que pertenece básicamente a la parte de contabilidad básica. Básicamente este tema es la ecuación contable. Fundamental, ¿verdad? Este tema es fundamental en toda la contabilidad. Dominar este tema es dominar básicamente la contabilidad. Entonces, lo desarrollaremos. Tenemos que entender en una primera instancia que una empresa, ya sea cualquiera empresa, eh, siempre va a llevar estos componentes: un activo, un pasivo y en este caso un patrimonio neto. O por lo general siempre lo dicen, ¿verdad? Activo, pasivo y patrimonio. La ecuación contable nos dice que siempre, 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 en todo momento, en toda la vida, de aquí hasta en la China, se debe cumplir esta identidad o esta igualdad. ¿De qué? El activo siempre tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿ok? Esa siempre, o sea, si digamos yo tengo un activo de 100, perdón, un activo de 1000, digamos, entonces yo la sumatoria del pasivo más el patrimonio también debe ser 1000. O sea, ahora estos 1000, lógicamente puede estar dividido, digamos, qué sé yo, en patrimonio 800, perdón, en pasivo 800 y en patrimonio, digamos, 200. Cosa de que la sumatoria de ambos te dé la igualdad, ¿verdad? Y siempre tiene que ser cero, o sea, la resta siempre tiene que ser cero, en el sentido de que siempre tienen que ser, al ser iguales, si los restas, tiene que darte cero. A eso me voy. Entonces, el activo siempre es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, de esta ecuación contable, de esta igualdad contable, puede derivarse muchas otras. Es un pasaje de términos simplemente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero, digamos, simplemente el pasivo? Entonces yo digo pasivo es igual al activo menos el patrimonio neto. Hagamos el supuesto de que tengo un activo de 100, tengo un patrimonio de 80, ¿ok? Entonces no me dan, digamos, el dato o el dato de este dato del pasivo es incierto. Entonces yo, ¿qué puedo hacer? Digo que el pasivo, perdón, el pasivo va a ser igual a qué. Me dice que es igual al activo porque simplemente estoy reemplazando, ¿verdad? O sea, lo estoy llevando al otro lado. El pasivo es lo que quiero, entonces el patrimonio se va al otro lado a restar. Entonces el activo se mantiene, sigue con signo positivo y paso al otro lado el patrimonio, por eso es resta menos el patrimonio neto. Entonces yo sé que el pasivo va a ser 20 unidades, ¿verdad? Listo. Y lo mismo puede pasar con el patrimonio. Hagamos el supuesto de que tenemos el dato del pasivo, del activo y del pasivo. Qué sé yo, que esto sea 20, ¿ok? 20. Y digo que yo quiero saber cuánto es mi patrimonio neto. Entonces digo mi patrimonio neto simplemente va a ser el pasaje de términos o reemplazando, ¿verdad? Patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. O de acá igual, ¿verdad? Yo quiero este término de acá, entonces tengo que despejar el pasivo. Entonces el activo menos el pasivo. Entonces voy acá y digo que es el activo menos el pasivo y ese sería mi patrimonio neto. Ahora, el activo y el pasivo sabemos que se puede dividir en varias. Dentro de cada una de estas existen varias cuentas, ¿verdad? Ya sea por el tiempo, en activo corriente o activo no corriente, y el pasivo lo mismo, ¿verdad? Activo corriente, no corriente. Eso nunca se olviden. Ahora, dentro, por ejemplo, del activo corriente tenemos que el activo circulante, inventarios y otras cuentas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le caracteriza al activo? Es que es algo que nosotros poseemos, que nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del activo va a entrar lo que son las cuentas por cobrar. Siempre que te diga por cobrar es un activo. Siempre que te diga por pagar, ahora me voy al pasivo. ¿El pasivo qué son? Son obligaciones que tiene la entidad o la empresa o nosotros mismos, ¿verdad? Podemos tener obligaciones de verle a un amigo, por ejemplo. Sé que no es tan contable, pero podemos deberle a un amigo. Eso para nosotros, ¿qué va a ser? Va a ser un pasivo, ¿verdad? Y para la persona a la que le debemos, esa deuda le correspondería como un activo. ¿Se entiende? Porque es un derecho que la otra persona tiene con nosotros. Y nosotros tenemos una obligación. Y el patrimonio es donde nos vamos a detener un momento, porque el patrimonio vamos a entender que se va a dividir de la siguiente manera. El patrimonio neto va a estar compuesto por un capital o un aporte inicial. Por ejemplo, para que una empresa funcione, siempre se tiene que aportar algo, ¿verdad?
Ahora, ¿se tiene que aportar siempre en dinero? No, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber una inversión en el sentido de que puede ser, qué sé yo voy a invertir inventario, por ejemplo, pero ese inventario sé que es físico, pero también tiene un valor. La parte física iría al activo y la parte del valor iría al patrimonio o al capital aportado inicialmente. Hagamos un ejemplo. Digamos que Juan aporta inicialmente 500 unidades de inventario, cualquier inventario, valuado en, qué sé yo, en 50 bolivianos cada uno. 50 bolivianos cada uno, ¿ok? Cada uno. Entonces, ¿cuánto estaría aportando Juan? Juan estaría aportando 500 por 50 bolivianos cada uno, cada uno 500 por 50, 25,000, ¿verdad? Entonces, si yo hago el registro contable correspondiente, una parte entraría a inventario de mercaderías, ¿verdad? Inventario de mercaderías, que esta va a ser un activo y va a ser por 25,000. Y otra parte va a entrar en el, básicamente el patrimonio neto o capital inicial, ¿verdad? Capital inicial. Capital inicial que va a ser 25,000 y lógicamente nosotros sabemos que aquí está el debe y aquí está el haber. ¿Ok? El debe y el haber, siempre, ¿verdad? Y estos dos siempre tienen que ser iguales. El debe y el haber siempre tienen que ser iguales. Entonces, ese capital social es el que se registra acá, ese capital aportado inicialmente. Otra cosa, otro componente del patrimonio neto son las reservas constituidas. Estas se dividen en básicamente reservas voluntarias, reservas legal y estatutarias, ¿ok? Eh, a ver, ¿qué es la lógica detrás de esto? Y estas siempre están en función, por favor, lo voy a colocar así, estas van a estar siempre en función de la utilidad, y no así de la pérdida. ¿En qué sentido? Estas provienen a ver, las reservas constituidas siempre se van a dar, o por lo general las legales siempre se dan, siempre y cuando haya utilidad. A eso me voy. Si la empresa presenta utilidad, se sacan las reservas. Y si la empresa no presenta utilidad, no se sacan las reservas porque ¿de dónde sacas? ¿De dónde vas a sacar, digamos? Porque las reservas son, como su nombre lo indica, reservas. Básicamente te va a servir en un momento donde estés en crisis que puedas disponer de esos recursos. Entonces es una reserva como un colchoncito que nosotros tenemos y no vas a sacar, no lo vas a poder sacar o sacar en el sentido de que no lo vas a poder una nueva reserva si tienes pérdida, ¿verdad? Siempre tienes que tener utilidad. Si tienes, digamos, 100 bolivianos de utilidad, una parte destinarás a la reserva o constituirás una reserva. ¿Ok? Y los resultados acumulados. A ver, esta parte proviene principalmente, estas dos provienen del estado de resultados, ¿ok? Del estado de resultados. No olvidemos que en contabilidad nosotros tenemos por lo general, cuatro estados financieros, ¿verdad? Que son primero es el balance general, tenemos el estado de resultados, tenemos lo que son el estado de flujo de efectivo, y tenemos el estado de situación patrimonial. Y por último las notas a los estados financieros, ¿verdad? Notas a los estados. Nosotros nos vamos a concentrar, por lo menos en esta parte, en estas dos. Nunca te olvides que el balance general básicamente es un resumen de todos los hechos económicos que pasan en la empresa y por lo cual en el balance general se representa al activo, el pasivo y el patrimonio neto, ¿ok? Mientras que en el estado de resultados está la parte de los ingresos y los gastos y por último los costos. Y estos tres por el momento no lo vamos a tocar, ¿ok? Entonces, por lo menos estas dos partes de acá, de lo que son las reservas, ¿verdad? Lo que son las reservas y los resultados acumulados, provienen esencialmente del estado de resultados, porque el estado de resultados te determina si hay utilidad o pérdida.
Entonces, ¿cómo determinas si hay utilidad o pérdida? Básicamente, si quieres saber si hay utilidad, a ver, ¿qué pasa si nosotros restamos ingresos menos gastos? Si el resultado es positivo, y esto por favor tómenlo muy en cuenta, si el resultado de restar los ingresos que tiene, a ver, una empresa, qué sé yo, si yo me dedico a vender, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Chocolates, las ventas que yo haga para mí constituyen un ingreso, las ventas que yo haga, ¿verdad? Las ventas. Ahora, las ventas que yo haga. Pero pueden haber otros ingresos. Eso se considera un ingreso. Las ventas son un ingreso. Ahora, puede haber gastos, ¿verdad? Por ejemplo, los gastos operativos. Qué sé yo le he pagado una cierta parte a la vendedora para que ella lo comercialice, lo ponga. Otros gastos. La maquinaria, por ejemplo, mis equipos se deprecian. La depreciación igual es un gasto, por ejemplo. Entonces, si yo resto los ingresos, las ventas que yo he tenido, menos todos los gastos que yo he considerado, gastos de luz, salarios he pagado, qué sé yo, muchos otros, si el resultado es positivo, te dice que hay utilidad. Pero si el resultado es negativo, o sea, si es negativo el resultado, si te da menos negativo, significa que hay pérdida. ¿Ok? Que hay pérdida. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, el estado de resultados que te refleja la utilidad o la pérdida. Ahora, nosotros decíamos que las reservas constituidas están en función de la utilidad, ¿verdad? De la utilidad. Entonces, se crea reservas siempre y cuando haya utilidad. Y los resultados acumulados también están en función al estado de resultados porque en esta parte de acá se va a registrar o ya sea la utilidad o ya sea la pérdida. Ahora, me preguntarás, ¿solo se registra siempre y cuando haya la utilidad? No. Aquí se registra cualquiera de los dos. Ya cualquier sea el resultado que te dé tu resta, ya sea utilidad o pérdida, se registra acá. Ahora, estos resultados acumulados se dividen, ¿ok? Se dividen en lo siguiente. Los resultados acumulados se dividen en el saldo inicial. ¿A qué hace referencia este saldo inicial? Por ejemplo, si anteriormente ya había un resultado, o sea, qué sé yo, si no soy nuevo, hagamos el supuesto de que no soy nuevo, mi empresa no es nueva. Digamos, el mes pasado he tenido una utilidad de 20,000, ¿ya? De 20,000. Entonces, eso se registra acá. Y eso en una primera instancia. Luego, ¿qué tengo? Las distribuciones o beneficios. ¿Qué sé yo? Que de esa utilidad que yo tuve, de esos 20,000, digamos, digo, no creo que se logre ganar más o cerraremos el negocio, digamos, ¿verdad? Entonces, yo esa utilidad que tenía la voy a distribuir. Por eso, por lo general, siempre es negativa. O sea, siempre se resta. A eso me voy. Y el resultado del ejercicio. Entonces, esta parte del resultado del ejercicio es la que se anota, ¿verdad? Hemos construido nuestro estado de resultados, digamos, hemos tenido una utilidad y esa utilidad no se registra directamente a esta cuenta, sino se registra a esta subcuenta, que sería la de resultados del ejercicio o del periodo también se le conoce, ¿ok? Entonces, esa sería básicamente la parte de la descomposición de la ecuación contable. Hagamos un ejemplo, que va a ser este de acá. Nos dice, en base a la igualdad de la contabilidad, se le pide determinar la igualdad del siguiente enunciado para la compañía industrial Flores, me dice, del campo S.A. Los socios, me dice, Pancho y Perico Pérez, dos amigos de toda la vida, tienen un negocio que les renta muy bien en el rubro del comercio de repuestos. Al 31 de diciembre del 22, habían acumulado activos por 550,000 bolivianos. Entonces yo tengo activos, y me dice que es por un monto de 550,000 bolivianos. Perdón, 550,000 bolivianos. Ok, esta parte, perdón un cachito, lo quiero, no sé por qué es en general, número, para hacerlo un poquito más atractivo, más visible. 550,000. Además, en almacenes se tiene un inventario de repuestos, me dice un inventario de repuestos por, ¿dónde estamos? Por 350,000. 350,000. 350,000 inventarios, ¿verdad? Inventarios 350,000.
una estimación por revalorización de inventarios, revalorización de inventarios por 35,000. Ahora, esta cuenta es particular porque es una cuenta reguladora de activo. Nosotros sabemos que hay cuentas que pueden regular al activo, por ejemplo, las depreciaciones, ¿verdad? Lo que yo he comprado mi vehículo hoy día, dentro de un mes, dentro de un año, no vale lo mismo. Se le descuenta, ¿verdad? Se le deprecia. Entonces, esas cuentas, por ejemplo, la de depreciación, son las cuentas reguladoras y siempre son negativas, ¿ya? Entonces, va a ser menos, donde estamos, estimación por revalorización, 3,500. ¿Cómo 35,000? 35,000. 35,000, ¿ok? Listo. Además de una hipoteca, la hipoteca no olvidemos que es básicamente un préstamo, ¿verdad? Una hipoteca que vale, ahora, es un préstamo, es una obligación que yo tengo, entonces es un pasivo. Pasivo de, ¿dónde estamos? Inventario 5,000, 250,000. 250,000 bolivianos. Intereses devengados por la hipoteca. Intereses devengados por la hipoteca, que básicamente todavía no se ha registrado, ¿verdad? O sea, es devengado. ¿A qué hace referencia el devengado? Así, aunque no haya pasado todavía el hecho, por así decirlo, igual se registra, ¿ya? Siempre se registra. Entonces, son los intereses que yo debo pagar y por eso son pasivos. ¿Cuántos intereses devengados? 10,500. Ahora, cada uno me dice cada uno. Ahora, cada uno de los Pérez, o sea, de los dos socios, habían aportado 100,000, me dice. Entonces, capital, ¿verdad? Un capital me dice que son dos y que cada uno ha aportado 100,000. 100,000. Listo. Entonces hace un capital inicial de 200,000, ¿verdad? De 200,000. Aportado de 100. Su ganancia acumulada llega a ganancia acumulada. Ganancia acumulada llega a los 200,000. Acumulada llega a los 200,000. Esa, básicamente la ganancia, no olvidemos que la ganancia o la utilidad, ganancia o utilidad, está dentro de los resultados acumulados, ¿verdad? Y me dice que es la acumulada. Entonces me dice que la ganancia acumulada, que básicamente va a ser el saldo con el que anteriormente se tenía, es de 200,000. 200,000, ¿ok? La ganancia acumulada. Entonces, si vemos esta parte, la tengo ya segregada, ¿verdad? Tengo lo que es el activo, tengo lo que es el pasivo y el patrimonio. No olvidemos que el patrimonio se divide en capital inicial, las reservas y los resultados acumulados, pero a su vez los resultados acumulados se dividen en el saldo inicial, en la distribución de beneficios y en el resultado del ejercicio, que es esto lo que nosotros vamos a tratar de hallar al final, ¿ok? Porque es cuánto nosotros, después de todos los movimientos que hemos tenido, cuánto hemos ganado, por así decirlo. Entonces continuamos. La reserva legal por 80,000. Reserva legal. Entonces nosotros sabemos que la reserva legal es un componente del patrimonio neto, ¿verdad? Aquí está, 80,000. 80,000 reserva. 80,000, además de deudas comerciales con proveedores por 100,000. Deudas comerciales con proveedores. O proveedores, ¿verdad? Proveedores. Proveedores. ¿Cuánto me dice que es proveedores? Proveedores, que es 100,000. 100,000. Listo. Proveedores 100,000. Y en vista de que el futuro inmediato no se veía muy promisorio, me dice, decidieron distribuirse las ganancias que le correspondían a cada uno por 80,000. O sea, teníamos una ganancia de 200,000, ¿verdad? De 200,000. Una ganancia acumulada ya de las gestiones de los periodos anteriores. Y me dice básicamente que esa ganancia, yo veo el futuro no muy beneficioso. Hagamos el supuesto de que hay un shock, qué sé yo, de precios. Y decimos, probablemente no tengamos utilidades de la siguiente gestión. Nos distribuiremos estas utilidades en esta gestión. Entonces, la distribución, hacemos la distribución. ¿Okay? La distribución, ¿qué va a ser? Me dice que 80,000 para cada uno, pero no nos olvidemos que son dos
2 personas, ¿verdad? 80,000. 80,000. Ahora, es algo que le vamos a restar a lo que son las ganancias. Entonces siempre es con negativo. Menos 160,000. Y ya tendríamos todos los componentes. Ahora lo que yo tengo que realizar es básicamente la sumatoria. Entonces acá lo voy a colocar acá y saco los totales. Saco los totales, vemos cuánto tenemos de activo. Sabemos que tenemos 865,000 y de pasivo lo mismo, ¿verdad? 865,000 y pasivo. Ahora bien, aquí es un poquito importante. Nosotros tenemos diferentes componentes, ¿ya? Diferentes componentes. Si yo saco la sumatoria, hagamos la sumatoria, a ver, ¿cuánto tenemos ahorita ¿cómo se podría decir, el patrimonio neto? ¿Cuánto tenemos? Tenemos un capital en una primera instancia de 200,000, unas reservas de 180,000, perdón, de 80,000, tenemos un saldo inicial de las ganancias de 160, 200,000 y una distribución. Yo, si sumo todo esto, ¿verdad? A ver, hagamos la sumatoria. Estoy sumando todos los componentes, ¿verdad? De mi patrimonio neto, que son 320,000. La lógica me dice que yo tengo que realizar la sumatoria, o sea, ¿qué me dice? A ver, volveremos acá. Que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Tengo el componente del pasivo, que está acá, y tengo el componente del patrimonio neto, que sería este. Entonces, la sumatoria de esos dos tendría que darme lo mismo que mi patrimonio. Y vemos que no da, ¿verdad? No da. Por el hecho de que nosotros tenemos que determinar esta parte de acá. Entonces, vamos paso a paso determinándolo conforme a estas formulitas que nosotros tenemos, ¿ok? Listo. Me olvido de esta parte entonces. Y digo, yo en este momento necesito determinar, porque si bien tengo los componentes del patrimonio neto, ¿verdad? Tengo capital, reserva, me falta una parte de acá, o sea, me falta la reserva. Los resultados del ejercicio, del actual, no lo tengo. Entonces, es lo que yo necesito hallar. Entonces, yo asumo de que el patrimonio neto no lo tengo. No sé cuánto es en realidad, ¿verdad? No sé cuánto es. Entonces, yo digo, y aplico esto. ¿A qué es igual el patrimonio neto? Yo digo que el patrimonio neto básicamente es el igual al activo menos el pasivo. Entonces, digo, es el activo menos el pasivo. Entonces, yo ya tengo un primer dato que me dice que mi patrimonio neto tiene que ser igual a 504,500. ¿Ok? Eso sería el valor de mi patrimonio neto. Listo. Sigo, continúo. Y digo, ahora yo sé bien que dentro de mi patrimonio neto yo tengo estos tres componentes: el capital inicial, las reservas y los resultados acumulados. Yo tengo los primeros dos, que son 20,000 y 80,000, ¿verdad? 20,000 y 80,000, que serían estos dos, pero hay un elemento que me falta. Entonces yo digo, acá, tengo esos dos que hacen 280,000. Si yo hago el despeje, porque es este dato que no tengo, o sea, yo tengo los componentes, yo sé que tengo los componentes, pero me falta un componente, por ende, no tengo el total de mis reservas acumuladas. Entonces, yo lo que tendría que hacer es básicamente, igual, reservas acumuladas no las tengo, no poseo ese dato. Yo sé que tengo los componentes, dos componentes, me falta uno, entonces por eso digo que todavía no lo tengo, ¿ok? Pero yo sé que mi patrimonio neto total, o sea, la sumatoria de estos tres, es 504,000. Yo tengo el valor de estos dos que me da 280,000. Entonces, si yo lo resto, básicamente hago la resta, estoy restando, ¿verdad? Estoy restando. Me da que mi reserva acumulada tiene que ser igual a, entonces, hagamos lo siguiente. Mi patrimonio neto tiene que ser igual a 4,500, ¿verdad? 504,500. Y yo sé que el componente de capital más la reserva, entonces yo acá lo voy a colocar así bonito, capital más la reserva, me da un valor de 280,000, ¿verdad? 280,000. Yo ya sé que esos dos valores da 280,000. Lo que me falta es la reserva acumulada.
Esa es la que no tengo, por eso la estoy marcando así, reserva acumulada. Y la sumatoria de estos dos me tiene que dar los 554,000. Entonces, si yo despejo, este valor al otro lado va a ir a restar, ¿verdad? Entonces, yo sé que mi reserva acumulada, entonces, mi reserva acumulada va a ser simplemente lo que tengo, los datos que yo tengo, 504,000 menos 280,000. Y esa sería mi reserva acumulada. Mi reserva acumulada. Ok, ya la tengo la reserva acumulada. Ahora bien, yo sé que este es el valor de la reserva acumulada. O sea, yo tengo que llegar a 224,500, ¿verdad? 224,500. Yo tengo que llegar a ese monto. Pero yo sé que eso está compuesto por tres cosas. Entonces, uno está compuesto por mi saldo inicial. Por otro componente va a ser la distribución. Y otro componente, que es el que me falta, va a ser la reserva del ejercicio. Entonces, ¿yo qué digo? Digo, tengo la reserva, la inicial, que son 200,000, que está acá. Tengo la distribución de beneficios, que está con signo negativo. Hago la operación, ¿verdad? Hago la operación y me da que es 40,000. Entonces yo digo que nuevamente hago el pasaje de términos, ¿verdad? Me falta, tengo todos estos y simplemente lo voy a ir a restar. Entonces agarro el resultado acumulado que yo tendría que tener y le voy restando los 40,000. Y este 180, el resultado, la diferencia, sería el resultado final de mi utilidad del ejercicio, 184,500. Ahora sí, yo puedo hacer la comprobación. Digo, ¿cuánto tengo en activo? ¿Cuánto tengo en pasivo? ¿Y cuánto tengo en patrimonio neto? ¿Verdad? En patrimonio neto. Entonces yo digo, en activo tengo 85,000, en pasivo tengo 360,500 y en patrimonio neto va a ser simplemente la sumatoria de todos los elementos que tengo acá, ¿verdad? De todos estos elementos, entonces simplemente estoy realizando la sumatoria. Compruebo. ¿Por qué? Porque no te olvides que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Entonces sumo estos dos, hago la sumatoria y me da, y vemos que es el mismo valor, ¿verdad? 865,000 y 865,000. Con eso básicamente se resolvería lo que es este ejercicio. Ahora, nosotros tenemos que ir más allá. Yo te había dicho que este, como tal, resultado del ejercicio proviene de un estado de resultados. Entonces, a ver, vamos primero. Si yo quiero el resultado del ejercicio, yo tengo que entender que ese resultado del ejercicio proviene de un estado de resultados y que el estado de resultados, a su vez, es simplemente la diferencia entre ingresos menos gastos. ¿Se entiende esa parte? Se entiende, ¿verdad? Ahora bien, si yo quiero armar, entonces yo tendría que hacer, o sea, en este ejercicio no me están dando los datos. Yo sé que no nos están dando los datos, ¿verdad? No nos dan los datos que componen, porque esto no nos hemos inventado. Ahorita no nos da el dato, por eso estamos haciendo el despeje y hacemos todo ese procedimiento. Pero en la vida real esto no sucede, ¿ok? Esto proviene de un resultado, de lo que es, por así decirlo, sí, pues un resultado básicamente. Espérenme un momentito, por favor. Ok, continuamos. Hice esa distinción, a ver, continuaremos acá, que por ejemplo, para yo tener el resultado del ejercicio, primero yo tengo que tener un estado de resultados. Y el estado de resultados reflejan los ingresos menos los gastos, ¿verdad? Hasta ahí estábamos todo bien, todo tranquilo. Te digo esto porque en tu examen probablemente te diga que primero tienes que armar, o bueno, tienes que hallar, que el propósito no sea tanto hallar como tal la ecuación contable, sino hallar como tal lo que es la utilidad del periodo. Entonces, por eso vamos a llevar esta parte. Ya hemos determinado esta parte. Puedes retroceder el video, lo puedes colocar en por uno, por dos, ¿verdad? Listo. Ahora, entenderemos bien lo que es el estado de resultados, ¿ok? Y que es una diferencia simple, quizá da una diferencia simplemente de los ingresos menos los gastos. Vamos a ver. Por ejemplo, esto lo acabo de sacar de lo que es de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, básicamente de la ASFI, ¿verdad? Está colgado ahí
los estados financieros. Y por ejemplo, estos son los estados financieros de una sociedad controladora. Yo te había dicho que los estados financieros son cuatro, pero los principales son el balance general y el estado de resultados. Aquí yo puedo ver, yo te había dicho que el estado de resultados, ¿qué contiene? El activo, contiene el pasivo y contiene el patrimonio neto, ¿verdad? O el patrimonio. Patrimonio neto, ¿ya? Y el estado de resultados contiene los ingresos, pero también contiene los gastos. Entonces yo aquí veo que directamente tengo aquí un activo. Entonces esta parte me estaría hablando pasivo y patrimonio, ¿verdad? Activo, pasivo y patrimonio. Esa sería la parte del balance general. Yo me voy acá a la parte del patrimonio y tenemos lo que nosotros habíamos denominado, ¿verdad? Lo que nosotros teníamos acá. Que básicamente el patrimonio neto está compuesto por capital, reservas y resultados acumulados. Entonces me voy acá nuevamente y veo capital social, reservas y resultados acumulados, ¿verdad? Y dentro de los resultados acumulados, aquí le falta una parte. Por eso les dije muchas veces que la contabilidad es un arte. Muchas veces hay miles de formas de hacer, ¿ok? Pero en este caso, por ejemplo, están obviando la parte de la distribución de utilidades, ¿verdad? Dentro de los resultados acumulados. Pero este sería las utilidades o pérdidas acumuladas de la gestión, por ejemplo, de anteriores meses. O sea, qué sé yo, este es de 31 de octubre, entonces debe ser de septiembre, por ejemplo. Y estas son de la gestión. Entonces, de la gestión son 218.613 millones, ¿verdad? Y lógicamente el pasivo más el patrimonio te da 2.194.000 y 2.194.000. Entonces siempre tiene que cuadrar. Aquí y en la China les dije, ¿verdad? Esto, por ejemplo, de una sociedad controladora, una que controla un grupo financiero, que puede ser Fortaleza, puede ser Banco Unión, no Banco Unión, sino al Grupo Unión o al Grupo Visa, sí, esos grupos básicamente, ¿ya? Ahora, yo desde aquí ya empiezo a ver ingresos, ¿verdad? Ingresos financieros. Esta es una entidad financiera, por lo cual no tiene ventas, nada de eso. Pero la lógica es la misma. Si tú entiendes la esencia, vas a entender todo lo demás. Se dedica, por ejemplo, a otorgar préstamos, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso son los ingresos financieros, son lo que más vas a... Ahora bien, nosotros sabemos esa parte, toda esta parte que ya está con naranjado, sería el estado de resultados, ¿verdad? Por eso siempre van los dos juntos. Y aquí me voy. Tienes tus ingresos, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros, por lo general, siempre trabajamos con comerciales, por lo cual nuestros ingresos van a ser las ventas, ¿verdad? Y le vamos a ir restando. Entonces vamos a ir restando, por ejemplo, en este caso, los gastos financieros. O sea, ya pueden haber miles de gastos, ¿verdad? Miles cuentas de gastos. Pero este es de forma sintética. Aquí me voy. 327 menos 13.000 te va a dar negativo 13.170. O sea, eso ya te dice que hay una pérdida en la parte de los ingresos y gastos financieros, ¿verdad? Y así sucesivamente. Se le va a sumar los ingresos operativos y se le va a restar los gastos operativos. Por ejemplo, sueldos y salarios están en esta parte. Y te va a dar tu resultado de operación bruto, ¿ya? Y se le va a ir sumando así, sumando ingresos, restando gastos, sumando ingresos, restando gastos. Y así sucesivamente. Todos los naranjas son ingresos, ¿ok? Por eso están con signo positivo. Y nosotros vemos que al final, tenemos un resultado que va a ser 218.000. Ese 218.000 se va a trasladar acá a la utilidad o pérdida del periodo de la gestión. Entonces te das cuenta que primero tú siempre se elabora el estado de resultados porque de ahí proviene lo que es la utilidad. Y aquí se está olvidando una parte, por lo que es una empresa reguladora, una sociedad controladora, no está exento de del IWE. Pero si no fuera, y nosotros vemos, a ver, resultados de las gestiones anteriores, hasta acá. Hasta antes de impuestos, resultados antes de impuestos, vemos que tiene utilidad, o sea, que no es pérdida, ¿verdad? Entonces se tendría, para todas las demás empresas, se tendría que sacar el 0,25, ¿verdad? Y esa sería su utilidad y luego se restaría. A ese resultado le tendrías que restar los impuestos o el IWE básicamente y ese sería como tal el resultado de la gestión, pero en este caso no. Entonces a eso yo quiero llegar, que tú entiendas bien que para tener esta parte y que es por lo general a lo que vi que el licenciado siempre
va a buscar que encuentren ustedes, que es el resultado del ejercicio. Hay dos formas de hallarlo. Uno, si no te da los datos necesarios, haces el reemplazar, jugar con la ecuación contable. Y dos, armar tu estado de resultados, ¿verdad? Tu estado de resultados que simplemente es todos los ingresos. Siempre que te diga ingreso, digamos, ingresos por intereses, digamos. Entonces sí constituye un ingreso. Entonces tú no necesitas hacer esto. Tú no vas a necesitar hacer esto, ¿ya? Todo este esquemita que te memorices, no. Directamente tú haces una lista. A ver, ¿qué ingresos tengo y qué gastos tengo? ¿Verdad? Dentro de los gastos puede estar los costos también. Por ejemplo, el costo de ventas. Entonces, si dice costos o ventas, lo agrupas en uno solo, ¿verdad? Y sumas todo. Y si todo lo que parezca ingreso, lo sumas y simplemente restas y ese va a ser tu utilidad del periodo de la gestión. ¿Ok? Yo no quiero que te olvides esa parte, es bien importante volver a repasar lo que he explicado un poquito. Y si tienes dudas, ya sabes, consúltame y pregúntame y yo te voy a responder. Nos vemos la próxima. Gracias.